Una de las áreas que más disfruté mientras practicaba medicina era precisamente lidiar con enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, obesidad, problemas con colesterol y triglicéridos, etcétera, porque estas enfermedades generalmente han sido tan bien estudiadas que como médicos tenemos una gran batería de recursos, medicamentos, estudios que nos ayudan a diagnosticar correctamente al paciente, a poder tratarlo, y un paciente que sigue las recomendaciones del médico generalmente tiene una buena respuesta en estos casos. Al mismo tiempo, durante mi tiempo como médico, me llamó mucho la atención que algunos pacientes tenían absolutamente todo. Tenían medicamentos, tenían consulta gratis, tenían servicios de nutrición y aún así no mostraban mejoría. No había apego al medicamento, no le hacían caso al médico y nos tenemos que preguntar por qué sucede esto. También muchas ocasiones durante mis guardias en urgencias o simplemente dando consulta me trajeron pacientes que habían intentado ahorcarse, mujeres que habían intentado terminar con su vida a través de una sobredosis o bien cortándose las muñecas para sangrar hasta morir. Y uno se pregunta qué es lo que está sucediendo detrás de esto. Uno de los recuerdos más vívidos que tengo de mi servicio social es una madrugada cuando me llaman por la radio porque la ambulancia está trayendo a una joven que está en pleno trabajo de parto. Cuando la ambulancia llega al centro de salud, yo subo para evaluar cómo está la paciente y la cabeza del bebé ya está fuera. Así que tengo que terminar el parto en la ambulancia, que no son las mejores condiciones para esto. Las personas que la trajeron tenían muy poca información sobre la paciente. La paciente no colaboraba en lo absoluto, no nos daba nada de información, solamente gritaba y gritaba. Con lo que pudimos, sacamos al bebé, lo metimos al área de hospitalización, después pasamos a la mamá al área de hospitalización, terminamos de sacar la placenta y cuando se estabilizaron ambos, una joven de 15 años que nunca cooperó, simplemente gritaba y gritaba, los enviamos a un hospital con mayores recursos para poder tener una atención postnatal porque la paciente no tuvo ninguna consulta prenatal, no sabíamos nada de ella. Horas más tarde nos enteramos que la joven de tan solo 15 años de edad tenía una discapacidad cognitiva, por lo que le era imposible comunicarse con las personas. Por esto la paciente no colaboraba. Su embarazo fue producto de la violación de un familiar cercano. La familia, avergonzada de los hechos, optó por no llevarla a recibir atención prenatal nunca. En un mundo caído, es indiscutible que la enfermedad está relacionada al pecado. Ahora, por otro lado, la relación entre ambas no siempre es tan fácil de determinar. En ocasiones, conductas pecaminosas nos llevan a desarrollar enfermedades físicas. A veces, las enfermedades físicas terminan por ser la circunstancia que revelan lo que ya había en nuestro corazón. Y otras veces, como el caso de esta joven, su condición cognitiva es simplemente una consecuencia del mundo caído en el que vivimos, que la hizo más propensa al abuso y el pecado de una tercera persona. Este abuso más la falta de sabiduría de sus padres al no llevarla a atención prenatal pusieron en riesgo no solamente la salud de una chica vulnerable,
sino de un recién nacido que vino al mundo bajo condiciones terribles. Estos son solo algunos ejemplos de casos que quizá algún día toquen a sus puertas buscando consejo bíblico. Ahora, el título de esta charla es Asuntos Médicos y el consejero bíblico, y creo que es muy importante establecer objetivos y límites para que podamos lograr con el tiempo que tenemos a nuestra disposición la mejor charla posible. Entonces, ¿qué no vamos a hacer ahora? Esta charla no cubrirá absolutamente todos los asuntos médicos entre la relación de consejería y medicina. No es posible hacer esto en una charla. La cantidad de literaturas y subtemas son tantos que me llevaría la hora 15 minutos simplemente mostrándoles lo que se ha escrito al respecto. ¿Qué no haremos? Esta charla no te dará las herramientas para diagnosticar a tus aconsejados, y mucho menos para establecer tratamientos médicos. Esto es algo que los médicos deben hacer. Esta charla no te hará un experto en la compleja relación que existe entre la enfermedad, la salud y la consejería bíblica. Mi propósito, más bien, esta mañana es simplemente presentar algunas categorías que serán de utilidad cuando pensemos en la salud de nuestros aconsejados. Cuando viene la persona y tenemos estas primeras sesiones, generalmente, como no estamos entrenados en cuestiones de salud, pocas veces vamos a pensar en cuál es el estado de salud de esta persona y cómo esto puede estar interactuando con cualquiera que sea el problema por el cual esta persona vino. Y la forma como vamos a hacer esto es mostrando 3 pares de asuntos médicos a considerar al pensar en esta relación entre la salud y la consejería bíblica. Ahora, no dedicaremos el mismo tiempo a cada uno de estos pares porque algunos de ellos ya han sido tocados con anterioridad en sesiones pasadas, pero va a ser de utilidad ver cómo se aplican algunos aspectos médicos. ¿Y cuáles son los pares? El primer par es autoridad y antropología. Autoridad y antropología. ¿Cuáles son nuestras presuposiciones? Las cuales son no negociables al momento de tratar con un aconsejado. Número 2, segundo par es amar y aprender. ¿Cuál es nuestra disposición inicial como consejeros? ¿Cómo podemos mostrar un amor genuino a la persona que tenemos por delante? ¿Y qué podemos aprender de la condición de salud del aconsejado y también del aconsejado mismo en medio de su circunstancia de salud? Y el último par es ánimo y acción, o animar y actuar. ¿Cómo vamos a responder como consejeros ante el problema que nuestro aconsejado y su problema de salud trae frente a nosotros? ¿Qué dice la Biblia que es aplicable a la situación del aconsejado? ¿Qué acciones o decisiones prácticas podemos recomendar para que el aconsejado, esto es bien importante, comience a glorificar a Dios en medio de su circunstancia? Así pues, en primer lugar, nuestro punto de partida siempre será la palabra de Dios. Cuando hablamos de autoridad, nuestro punto de partida tiene que ser la Biblia. Y como hemos visto con el doctor Jim, y él ha presentado y defendido con habilidad, la Biblia es nuestra única autoridad confiable para aconsejar a las personas. Según de Timoteo 3:16, Salmo 19, 7 al 14, según de Pedro capítulo 1, versos 19 al 21 nos muestran que la Biblia es un documento que ha sido inspirado por Dios y por tanto es útil para hablar a todos los aspectos de la vida del aconsejado, incluyendo su salud. Entonces, este es nuestro punto de partida y por supuesto no estamos negando que hay otras fuentes de verdad que, dependiendo de dónde vengan y cuáles sean sus metodologías, pueden tener desde pequeños esbozos de verdad hasta verdaderamente profundizar en verdades bíblicas y categorías bíblicas. Pero a final de cuentas, cuando vamos a nuestra autoridad máxima,
nuestra autoridad suprema, esta tiene que ser la palabra de Dios. La Biblia es la única regla dada por Dios para la fe y práctica de la vida cristiana. Esta fe y esta práctica incluye los momentos de enfermedad, lo cual nos lleva a preguntarnos qué hay de la medicina, la psiquiatría, psicología, etc. Responder esta pregunta de forma balanceada y en menos de 15 minutos es tremendamente difícil. Pero lo que quiero pensar con ustedes es dónde comenzamos como consejeros bíblicos e incluso como médicos. Por supuesto, yo no estoy en contra de la medicina, yo soy médico, pero tenemos que ser honestos y conocer nuestras limitantes. ¿Cuál es el punto de inicio? Y entonces estamos hablando ya de antropología. Para responder de una forma balanceada, comenzamos con nuestro punto de partida. La Biblia dice acerca de la naturaleza del hombre. La palabra de Dios reconoce que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, con un cuerpo físico que es parte del aspecto material y un aspecto inmaterial que es el alma, un alma racional. Génesis 2:7 dice: entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, físico, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y es aquí donde las ciencias modernas y la palabra de Dios van a diferir, y este es el motivo por el que las metodologías de estudio, interpretación de resultados y también, por supuesto, propuestas de intervención y tratamiento, al final van a ser distintas. Para ciencias como la medicina, psiquiatría, psicología, el hombre generalmente es meramente un organismo material que actúa, reacciona, aprende y se comporta en gran parte como producto de las condiciones en las cuales nació, aprende, se desarrolla, crece, y como respuesta a sus diversos procesos físicos, bioquímicos y fisiológicos. Lo que el hombre es, lo que el hombre hace, es producto, entonces, en esta visión materialista y naturalista, que solo considera el aspecto material, todo es respuesta de procesos físicos. Incluso cuando algunas de estas ciencias están abocadas a tratar con aspectos menos materiales del hombre, como enfermedades mentales o el comportamiento, la realidad es que el alma no será considerada, pues en esta cosmovisión no forma parte de lo que el hombre es. Ahora estoy hablando de las ciencias de forma más general. Por supuesto que podemos encontrar hermanos que integren esto de alguna forma a su consulta. Es decir, cuando yo trato con un paciente como médico, estoy consciente que mi paciente tiene alma, ¿correcto? Pero esto no es algo que la medicina me haya enseñado. Esto es algo que la palabra de Dios me muestra. En otras palabras, dado que la Biblia es verdad y el ser humano es no solo un cuerpo físico, sino también un alma racional creado a imagen y semejanza de Dios, la visión naturalista, materialista del ser humano siempre resultará en un entendimiento incompleto de la naturaleza del hombre. Y esto es bien importante de entender, porque cuando hablamos sobre estas otras ciencias, no estamos diciendo que lo que dicen está mal, pero simplemente al no considerar al ser humano como imagen de Dios, terminas con una visión incompleta del ser humano, porque todo ser humano inherentemente es imagen de Dios.
De nuevo, si quitamos del panorama la realidad de que el hombre no solamente tiene una parte inmaterial, sino que está hecho a imagen y semejanza de Dios, nuestra visión de lo que el ser humano es va a ser fallida, va a ser incompleta. Y esto es un gran sesgo, un área no considerada por el método científico, porque el método científico no tiene las herramientas para medir estas cuestiones. Pero al final este sesgo va a influir en la metodología de la investigación y en la interpretación e integración de los resultados. Por otro lado, una antropología bíblica considera ambos componentes del ser humano, material e inmaterial, y mientras es capaz de tomar aquellas cosas buenas de la medicina para tratar aspectos físicos, también observa las condiciones del corazón de aquellos que están sufriendo a causa de su enfermedad. En otras palabras, la única forma de atender a aquel que sufre a causa de su enfermedad de una forma integral, de una forma completa, es desde una perspectiva bíblica. Considerar estos dos componentes, cuerpo y alma, que hacen la unidad del ser humano, es necesario, puesto que la relación entre estos dos componentes y la enfermedad en sí va a dictar mucho de nuestra labor como consejeros. Déjenme mostrarles 4 posibilidades. En la primera, el pecado personal es el origen del sufrimiento físico. En ocasiones el pecado propio en el corazón puede resultar en comportamientos pecaminosos, y uno de mis ejemplos favoritos es el caso de la anorexia nerviosa. Uno no amanece un jueves en la tarde, porque se amanece por la mañana en primer lugar. Era para ver si están despiertos. Uno no amanece un jueves por la mañana y de pronto tiene anorexia nerviosa. Uno comienza a creerse mentiras del mundo. Uno comienza a coquetear con estándares de belleza que no son bíblicos. Y comienza a tomar decisiones que eventualmente les llevan a una condición fisiológica donde cuando ven la comida, entonces tienen una respuesta visceral, fisiológica, real, pero que estuvo originada en un pecado del corazón. Ahora también tenemos, por ejemplo, en la Biblia, las borracheras de Sansón. Alguien podría decir que Sansón sufre de alcoholismo, pero la Biblia es muy clara que esto fue su pecado y su desobediencia. Lo mismo con la borrachera de Noé, el suicidio de Saúl o el de Judas. Son comportamientos pecaminosos que vienen primeramente de un corazón pecaminoso. Un segundo panorama, el sufrimiento físico como condición de tentación. Podemos tener condiciones físicas realmente difíciles que pueden poner a prueba nuestros corazones y llevarnos a un punto de quiebre espiritual. Pensemos en hermanos de la iglesia que hayan batallado con cáncer. Ellos no decidieron tener cáncer, es una condición. A lo mejor están pasando por el tratamiento terrible de la quimioterapia y eso debilita sus cuerpos y los va a poner a prueba espiritualmente. Pensemos en el posparto, síndrome premenstrual o cosas tan sencillas como el hambre y el cansancio. ¿Cuántos de nosotros, o el calor, no cambia nuestro humor cuando nuestras condiciones son probadas? Ahora, eso también está en la palabra de Dios. Cuando Jezabel persigue al profeta Elías, el profeta Elías tiene que huir y correr un día entero a través del desierto. No sé qué tan difícil sea eso, pero imagino que es muy, muy difícil. Y cuando por fin llega a un árbol con sombra, lo que dice la palabra en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4, dice: él anduvo por el desierto un día y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse. Y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro, se durmió. Y aquí un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró y aquí a su cabecera tenía una torta cocida, también tenía agua. Comió y bebió y volvió a acostarse.
Y el ángel del Señor volvió por segunda vez y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Y después de esa ideación suicida, producto de las circunstancias difíciles, se levantó pues, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. Otra situación es que el pecado de otras personas puede ser el origen del sufrimiento físico. Pensemos en la violación y abuso físico. Y también tenemos ejemplos en la Biblia de la violación de Tamar, la violación de Dina e incluso la crucifixión. Pecado de terceros que nos llevan al sufrimiento. Y por último, simplemente un mundo caído como condición visible, como la única condición visible del sufrimiento. Pensemos en la infertilidad, defectos de nacimiento, pérdidas de bebitos durante embarazos. Otra vez, en la palabra de Dios tenemos la infertilidad de Sara, de Rebeca, de Raquel, de Ana, de la mujer de Manoa, que es la madre de Sansón. Tenemos el caso del ciego en Juan 9, donde las personas le preguntan a Jesús: ¿quién pecó, él o sus padres? Y la respuesta es: ninguno. En este sentido, decimos que comenzando con la autoridad bíblica y desde una antropología bíblica, considerando al hombre como imagen de Dios, cualquiera que sea la situación, la palabra de Dios es autoridad inspirada y confiable para intervenir en la vida de aquel que sufre. Salmo 119, 49 y 50. Acuérdate de la palabra que le diste a este siervo tuyo, palabra con la que me infundiste esperanza. Este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. Una vez que estamos firmemente fundamentados en la autoridad bíblica y partiendo desde una antropología bíblica, entonces debemos amar y aprender. Y entre las cosas que hay que considerar cuando hablamos con un aconsejado que tiene problemas de salud, cuando hablamos de amarlo, es considerar que el que está frente a nosotros es una persona creada a imagen de Dios, que está sufriendo verdaderamente las consecuencias de un mundo caído. La persona enferma es una persona que sufre. Esto no significa que la persona necesariamente sea una víctima o que sea libre de culpa. Un paciente que ha comido sin parar hasta llegar a pesar 250 kilogramos y tener una obesidad mórbida es probablemente culpable de su propia condición. Al mismo tiempo, esto no quita que la persona verdaderamente esté sufriendo las consecuencias de su propio pecado. No son mutuamente excluyentes. Puedes tener a alguien que sufre verdaderamente, aunque sea culpable de su propio sufrimiento. Por otro lado, el paciente y la familia de una persona con problemas cognitivos sufren sin que esto sea consecuencia directa de algún comportamiento pecaminoso. La joven que fue víctima de violación ha sido víctima del pecado de otros. Entonces las relaciones son muy complejas. Lo que estos tres casos tienen en común es que sin importar la relación con el pecado personal o de terceras personas, quienes pasan por enfermedad están experimentando dolor y sufrimiento físico. Y esto lo tenemos que considerar cuando hablamos de amar a nuestro aconsejado. Parte de esto es reconocer la legitimidad de esos sufrimientos, no ignorarlo, no evadirlo, no minimizarlo. Parte del llamado del consejero bíblico en este caso es llorar con los que lloran sin importar qué o quién es el origen de ese llanto. También es importante reconocer que este sufrimiento es real, porque así podemos presentar a Jesús como un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque conoce nuestra debilidad y nos permite acercarnos con confianza al trono de la gracia. Hebreos 4, 14 al 16.
Tenemos verdaderamente un representante intercediendo por nosotros frente al Padre, que conoce lo que es el hambre, conoce lo que es el dolor, conoce lo que es llorar, conoce lo que es el cansancio, conoce lo que es sufrir, que conoce lo que es la muerte. Para amar es importante escuchar con paciencia a estas personas, especialmente las primeras sesiones, Proverbios 10, 19, en las muchas palabras la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. Especialmente en las primeras sesiones debemos hacer más por escuchar y ser más lentos para decidir cuál de estas 4 categorías es mi aconsejado. Debemos desarrollar la habilidad de escuchar con atención y leer entre líneas, prestar atención a lo que el aconsejado dice, lo que no dice y lo que todo esto comunica. Segundo, es importante recordar que hablamos con una persona, no hablamos con diagnósticos ni con etiquetas. Delante de nosotros va a estar Juan o Pedro o Doña Reina. Hombres y mujeres preciosos ante los ojos de Dios. No va a estar el aconsejado diabético, el gordo o doña Alzheimer. En Marcos 5, 25 al 34, cuando tenemos esta historia de la mujer que tiene el flujo de sangre, el texto se refiere a la mujer como la mujer con el flujo de sangre y posteriormente como la mujer, y una vez que es sanada por el poder de Cristo, cuando Cristo se dirige a ella, le dice: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz, queda sana. La identidad de estas personas está en Cristo y no en su diagnóstico. Y es parte de la responsabilidad del consejero bíblico comunicar y recordar una y otra vez esta verdad y los beneficios que ella conlleva a pacientes aconsejados que en otras áreas de su vida van a ser catalogados como estas etiquetas. Déjenme compartirles algo que sucedió en una ocasión con mi esposa. Ella es una mujer mucho más santa que yo. En una ocasión ella se encontró en una situación con una mujer que no conocía bien, pero que sabíamos que era parte de la iglesia. Esta mujer tiene un hijo con síndrome de Down, y el pequeño, emocionado de ver a nuestro bebé Lucas, se acercó a la carriola y, tratando de hacer reír al pequeño, dio fuertes gritos y caras y gestos que terminaron por asustar a Lucas, y Lucas comenzó a llorar. Y la mamá, muy apenada, pidió disculpas a mi esposa por no haber podido controlar a su hijo en esa situación, a lo que mi esposa respondió: no se preocupe, no hay ningún problema. Ella le agradeció la comprensión y le dijo que en ocasiones era difícil lidiar con su hijo y otros hermanos en la iglesia, a los que la condición de su hijo parecía incomodar. De nueva cuenta le agradeció y le pidió perdón, a lo que mi esposa le respondió: hermana, no hay nada que perdonar. Su hijo es parte de la comunidad del pacto y es preciosa imagen de nuestro Dios. Somos parte del mismo cuerpo y estamos unidos en Cristo Jesús. La mujer comenzó a llorar y le dijo: nunca nadie había hablado así de mi hijo. De pronto la etiqueta de síndrome de Down fue cambiada por la etiqueta de miembro de comunidad del pacto, de imagen de Dios, preciosa, parte del cuerpo de Cristo. Ahora estoy seguro que el comportamiento de este pequeño continuó igual al día siguiente, y sus padres tuvieron que pasar más momentos bochornosos, pero al pensar en las categorías correctas, en la identidad bíblica, y comunicar esto a las personas, esto puede traer un alivio y esperanza más allá de lo que podemos imaginar. Por último, lo más amoroso que podemos hacer con aconsejados que cursan alguna enfermedad es ser firmemente humildes.
firmemente humildes. ¿A qué me refiero? Número uno, llamamos pecado a lo que la Biblia llama pecado. No es un diagnóstico de alcoholismo, es un pecado de borracheras. No es un pecado de una condición de cleptomanía, es robar. No es mitomanía, es mentir. Llamamos enfermedad a lo que la Biblia llama enfermedad. Marcos, si no me equivoco, capítulo 4, el Señor dice que los enfermos necesitan un médico. Y por otro lado, lo que la Biblia no afirma o niega, nosotros sabiamente podemos abstener un juicio. De nuevo, ¿quién pecó, Señor, este o sus padres? Si no hay un pecado claro, lo más sabio es abstenernos de señalar algo que la Biblia no llama pecado. Y así no poner cargas a las personas. Pero amar también nos lleva a la segunda parte de este par, que es hacer el esfuerzo por aprender más de la situación del aconsejado. Y la forma como aprendemos es a través de preguntas. De forma práctica, ¿qué datos deseamos aprender de la salud de nuestro aconsejado? Muchos de ellos, me parece que el doctor Neuheiser habló de un formulario de identificación personal. Y este formulario tiene varias de estas categorías. Pero como resumen, hay 3 cosas que cuando están pensando en la salud de su aconsejado, ustedes desean aprender. La primera son sus hábitos de salud. Segundo son sus diagnósticos. Y tercero, sus medicamentos. Hábitos, diagnósticos y medicamentos. Hábitos de dieta. Algunos alimentos ocasionan o condicionan mayor uso de energía para metabolizarlos, haciendo que la persona se sienta más cansada. Y a lo mejor una persona viene porque la han llamado perezosa en su trabajo. Y esta persona manifiesta un genuino deseo por hacer su trabajo. Y en este tipo de intercambio le preguntamos, ¿qué es lo que normalmente comes? Bueno, todas las mañanas antes de ir a trabajar me como 3 tortas de cochinita. Bueno, es posible que mucha de tu energía se esté yendo en simplemente digerir este tipo de alimentos. Un cambio de dieta va a mejorar la situación. Alergenos en la comida pueden causar dolores de cabeza que de otro modo no tienen explicación. Algunas personas manifiestan conductas antibíblicas en su forma de alimentarse que muestran un problema de fondo: glotonería, atracones. Alimentarse como mecanismo de defensa cuando hay ansiedad y depresión. Una persona llega porque recientemente comienza con ataques de pánico, y si no hacemos este tipo de preguntas, nosotros podemos pensar que a lo mejor este es un problema nuevo, este es un problema que lleva 2 semanas, y quizá los ataques de pánico lo son, pero cuando empezamos a preguntar, vemos que la persona lleva 17 años comiendo cada vez que se siente ansiosa. Esta es la punta del iceberg. Hay algo más profundo que debemos atacar. Hábitos de ejercicio, un ejercicio constante y consistente de actividad física generalmente genera las endorfinas necesarias para modular el ánimo y mantiene a las personas con un nivel estable de energía durante el día. Si el aconsejado no hace ejercicio, hay que preguntar por qué. ¿Qué se le está impidiendo? Y trabajar con eso. Patrones de sueño. Puede haber insomnio, apneas del sueño, ronquidos, y todo esto puede manifestar condiciones de salud donde, aunque el aconsejado parece estar durmiendo sus 8 horas, realmente no, su cuerpo no descansa y no se recupera. También hay pacientes que simplemente no manifiestan un deseo de dormir, y eso hay que investigarlo. O hay pacientes cuyo orgullo les lleva a decir: yo no necesito dormir. No tengo tiempo de dormir. Muestran una condición en su corazón que se cree inmune a las limitaciones naturales con las que Dios ha hecho al hombre. Patrones de descanso que no son necesariamente el sueño, tiempos determinados en el día o la semana para descansar de las actividades diarias.
aquellas personas que se llaman a sí mismas trabajólicas. Un buen amigo vino buscando consejo una vez cuando comenzó a generar una aversión a su iglesia y al ministerio en el cual servía. Ya no deseaba servir como antes, y cuando lo invitaban a participar en algo nuevo, realmente tenía una carga en su corazón. Él quería decir que no, y simplemente en su mente, por fidelidad, decía que sí, sin realmente disfrutar lo que estaba haciendo. Sentía un gran peso de culpa y que su relación con Dios se estaba rompiendo por esta falta de ganas de servir. Al investigar un poco más sobre su situación, le pedí que me describiera cómo se veían sus actividades semanales. Ejercicio todos los días antes de las 5 de la mañana, escuela de educación superior en su último año, 2 trabajos de tiempo completos de lunes a viernes, una relación que requería atención, servía en casi todos los ministerios de su iglesia, muchos de los cuales dependían de él. Estaba activo de lunes a domingo 24/7 y seguía haciendo compromisos nuevos. Lo único que hicimos fue estudiar la doctrina del día del Señor, del sábado y del descanso. Él comprendió que descansar es una forma de glorificar a Dios. Parte de su tarea fue comenzar a decir que no a nuevos compromisos, poner personas que pudieran cubrirlo y tener por lo menos un domingo de descanso al mes, luego 2, luego 3 y luego un día de descanso a la semana. Y nuevamente se encuentra gozoso sirviendo en su iglesia. Simplemente era una cuestión de cansancio. También tenemos que preguntar por diagnósticos. ¿Tiene algún diagnóstico establecido? Agudos, que son nuevos o recientes, o crónicos, que llevan larga duración. Algún diagnóstico terminal. Preguntar cómo llegaron a esos diagnósticos. Preguntar qué piensa sobre estos diagnósticos, qué preocupaciones tiene, cuál cree que es el papel de Dios en esto. El consejero bíblico tiene que generar la pericia de poder distinguir, sobre todo cuando hablamos de enfermedades mentales, entre una tristeza normal y una depresión mayor, entre un niño que simplemente tiene mucha energía y sus papás nunca lo llevan al parque, nunca lo llevan a jugar fútbol, y un verdadero trastorno de déficit de atención. Entre alguien que está pasando por circunstancias difíciles y tiene una respuesta normal y preocupaciones normales, y un verdadero trastorno de ansiedad. Son cuestiones muy difíciles, y la experiencia y lectura y educación nos podrán ayudar con esto, pero las preguntas tienen que hacerse. Hay que preguntar sobre medicamentos. ¿Cuántos toma? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las dosis? ¿Qué interacciones tienen? A veces los médicos simplemente vemos nuestra área de la medicina y no tomamos en cuenta que el paciente está tomando otras cosas y damos medicamentos que chocan entre ellos. Efectos secundarios de medicamentos. Una pareja llegó reclamando que su esposo no cuidaba su salud, no le creía que había dejado de fumar porque continuaba con una tos persistente. Analizando sus medicamentos, vimos que la tos era un producto secundario, un efecto secundario de un medicamento antihipertensivo. Y eso mejoró mucho el matrimonio. ¿Cuál es la actitud que ellos tienen ante sus medicamentos? Ok, acá tengo 5 reglas sobre medicamentos en general y especialmente sobre medicamentos psiquiátricos. Número 1, no es pecado tomarlos. Número 2, es muy difícil establecer su utilidad en algunos casos. Número 3, algunos estudios son contradictorios o no concluyentes, y tenemos estudios tan recientes como del 2022 en el New England Journal of Medicine, el British Medical Journal, en el Journal de Enfermedades Afectivas del 2021, un libro escrito por aquel que trabajó en el manual DSM-3 y 4.
realmente es muy difícil establecer la utilidad. Pero, número 4, si la utilidad es clara, a veces el uso de este medicamento es preferible. Por ejemplo, los antipsicóticos en ocasiones son necesarios para estabilizar a un paciente en psicosis. De otro modo, no podemos entablar una conversación con esta persona. Y así como el llamado bíblico a la sobriedad nos prohíbe usar drogas que alteren nuestro estado mental, este mismo llamado a la sobriedad puede legitimar el uso de medicamentos que nos ayuden a recuperar un estado mental apto para la interacción. Y número 5, este es el más importante. Como consejero bíblico, nosotros jamás añadimos medicamentos, quitamos medicamentos, ni ajustamos dosis. Si el aconsejado desea dejar un medicamento, la recomendación siempre es conversar este deseo con su médico de cabecera. Ahora bien, no es necesario conocer toda esta información de memoria y al instante. Lo que es necesario es preguntar y tomar notas y posterior a la sesión investigar qué puede estar pasando, si hay algo que esté detrás de esto. Reglas generales. Si no sabemos qué preguntar, si el paciente lleva años sin ir al médico, una buena recomendación es mandarlo con el médico. Simplemente que se haga un chequeo, pedirle al médico que nos dé una nota o un resumen médico para saber cómo está la salud de nuestro aconsejado. Y si es posible y hay algún médico en la congregación o en la familia o entre los amigos, no duden en preguntar. No duden en preguntar. No cobramos por consultas en WhatsApp, eso no sucede. Por último, el último par es animar y actuar. Animar. En medio de un sufrimiento físico, la palabra de Dios es vital para la vida del creyente. La Biblia nos recuerda que aceptando por fe las cosas correctas, pensaremos de forma correcta, actuaremos de forma correcta y finalmente, por último, sentiremos las cosas correctas. Uno de los principios básicos en consejería en estos casos es enseñar a nuestros aconsejados a escucharse menos a sí mismo y al mundo y a hablarse más a sí mismos. Esto es uno de los principios que explica Martin Lloyd-Jones en su libro Depresión Espiritual. Deja de escucharte a ti mismo y comienza a hablarte a ti mismo. Ahora, ¿qué es lo que nos vamos a decir? Bueno, tenemos que saber qué mentiras el mundo está aconsejando y el aconsejado está creyendo y qué verdades bíblicas deben saber. Cuando hay pecado personal como origen del sufrimiento físico, una de las mentiras, por ejemplo, tú eres alcohólico, eso es una enfermedad y no hay nada que puedas hacer para cambiar eso. Las listas de pecados de Pablo, una de las cosas que nos enseñan es llamar a nuestros pecados por su nombre. Tenemos listas en Romanos 1, Efesios 5, Colosenses 3, Gálatas 5. Llamar al arrepentimiento, hermano. Si hay un pecado, hay que arrepentirse. Primera de Juan 1. Si es posible cambiar en Cristo, no estás condenado a esta etiqueta para siempre. Recordamos en 1 Corintios 6, 11, dice, y estas cosas, después de una lista de pecados, y estas eran algunos de ustedes, pero fueron lavados. Nuestra identidad está en Cristo, 1 Corintios 5, 17, Gálatas 4, 4 al 7, Romanos 8, 14 al 16. Dios, si pedimos perdón, es fiel y justo para perdonar, 1 de Juan 1, 9. Cuando hay sufrimiento físico como una condición que nos tienta a pecar, una de las mentiras es que nuestra condición nos da derecho a pecar. ¿Qué podemos decir? No nos sobrevendrá ninguna prueba mayor de la que podamos soportar. 1 Corintios 10, 13. No es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. Marcos 7. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos? Del corazón del hombre. Santiago 4, 1. El Evangelio nos capacita para glorificar a Dios en medio de nuestras circunstancias. Efesios 2, 8 al 10.
La prueba produce paciencia, Romanos 5. Estamos en un proceso de santificación, Filipenses 1:6, Efesios 4:13. Descansar es algo bueno y necesario, Éxodo 29-11, Salmos 4:8. Cuando el pecado de otros es el origen del sufrimiento físico, recordamos que Dios es un Dios de justicia. Habacuc 1:12, Lucas 18:7, Hechos 17:31, Apocalipsis 20:13-15. Recordamos que Dios no se ha olvidado de nosotros. Josué 1:5, Hebreos 13:5, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Recordamos que Dios es un Padre amoroso, Romanos 5:8. En esto conocemos lo que es el amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 1 Juan 3:1. Cuando tenemos un mundo caído como la única condición visible del sufrimiento físico, algunas palabras de esperanza son, verdades bíblicas, son que el mundo será renovado. Que sufrimos ahorita no es el final. Apocalipsis 21, Romanos 8:18. Los sufrimientos de ese mundo no se comparan con la gloria que ha de venir. Recordamos que el Señor está en control. Salmo 93, que Dios es bueno. Salmo 34:8. Y hay otras verdades bíblicas. Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Dios es poderoso y soberano, nada ha salido de su control. Salmo 104, Isaías 46:8-11. Esto es bien importante. Personas que han sufrido abuso y que viven en vergüenza. Hebreos 2:11. Tenemos un hermano mayor que no se avergüenza de llamarnos hermanos. La oración es necesaria. 1 Tesalonicenses 5:17, Efesios 3:14-19, Colosenses 1:9-12. ¿Qué les podemos decir a los familiares de personas que están muy enfermas y estos familiares están cansados de servir y de vivir años, a veces 30, 40, 50 años cuidando de un familiar? Servir a otros es un privilegio. 1 de Juan 3:16, Gálatas 6:2, Hechos 20:35, Mateo 20:27-28. Dios no pasa por alto tu labor. Mateo 6:3-4, 1 Corintios 3:13, 1 Corintios 15:58. La Biblia es suficiente para aconsejar a estas personas. Y sobre todo es necesaria para aconsejar a estas personas. Y finalmente actuar. En medio de las muchas situaciones donde la salud física y la consejería pueden encontrarse, habrá algunas ocasiones donde sea importante dejar tareas específicas que ayuden a atacar problemas específicos relacionados con la salud. Tenemos una buena amiga que mi esposa y yo, que estudió primero la licenciatura en nutrición y después consejería bíblica, y le encanta dejar tareas que tienen que ver con hacer ejercicio, con visitar a un nutriólogo, con mejorar nuestra dieta, y está bien. Es necesario dejar esas tareas. Si vamos a dejar ejercicio, comenzamos con algo gradual y moderado. Un estándar es simplemente caminar 20 minutos 3 días de la semana. Esto ni siquiera se considera ejercicio físico, pero lo primero que queremos hacer es crear un hábito, algo que ellos puedan seguir. Podemos pedirles que oren, pidiendo la fuerza para hacer esto como parte de su tarea. Una tarea puede ser visitar al médico, visitar al nutriólogo, llevar un registro de la toma de sus medicamentos si es alguien que generalmente se le olvida o no considera importante tomar su medicina. Pero también es importante dejar tareas relacionadas a los medios de gracia. Les dejamos como tarea orar por petición, bien, por una cura, bien, pero también por gratitud.
también por que su corazón sea moldeado para conocer la voluntad de Dios. Recuerdo que cuando mi hija nació y después de salir del hospital tuvimos que regresar por un problema de salud que ella tuvo. Eso comenzó una serie. Ella estuvo hospitalizada como una bebita de 3 días. Estuvo hospitalizada una semana, después nos dieron de alta con una terapia alimentaria especial donde tenía que ponerme un aparato y meter mi dedito para que ella aprendiera a succionar. Fueron días tremendamente cansados. Después de esto mi esposa tuvo problemas con su posparto, problemas que la llevaron a necesitar otra cirugía. Cuando mi esposa salió de esto, a mí me dio una crisis de asma. Y esto duró como 5 meses. Y el cansancio fue tal que nuestra oración cambió de: Señor, sánanos, Señor, trae salud, Señor, ayúdanos a sanar, Señor, ayúdanos a ser fieles un día más. Ayúdanos a glorificarte en medio de nuestra circunstancia hasta la noche de hoy. Y eventualmente el Señor nos sanó a todos. Pero la oración, el ejercicio de orar, puede cambiar nuestra visión de las cosas. Y podemos glorificar a Dios a través de esto. Por supuesto, la memorización de la Escritura. ¿Cómo nos vamos a hablar a nosotros mismos palabra de Dios si no conocemos palabra de Dios? Orar la palabra de Dios a través de la semana, escribir preguntas sobre ella, pensamientos, palabras de ánimos que vengan del texto. Y quiero explicarles qué hacemos con estas tareas. Creo que tenemos 2 propósitos. El primero, para terminar, ya es esto, es enseñar al aconsejado a lidiar con su condición de forma bíblica. Al dejarle tarea, le estamos mostrando un patrón de qué es lo que él prácticamente tiene que hacer cuando esto se repita en el futuro. Y número 2, generamos un recurso personalizado al cual él puede regresar para ánimo y refresco espiritual. Pacientes que han orado a través de textos de la Biblia, que ellos van apuntando, cuando vuelven a pasar por una condición similar, por una tentación similar, ellos ya tienen un recurso que les ha ayudado con anterioridad y ellos regresan a ese recurso para recibir tratamiento espiritual. Eso es lo que hacemos con la tarea. Entonces, en resumen, pensar en asuntos médicos, el consejero bíblico debe considerar la autoridad y antropología bíblicas como fundamento. Tener una disposición inicial para amar y aprender del aconsejado, sobre el aconsejado. Y número 3, responder presentando ánimo bíblico y acciones, tareas derivadas de la palabra de Dios para enseñar al aconsejado a hablarse más verdades bíblicas y escuchar menos mentiras propias y del mundo. Leo nuevamente Salmos 119, 49 y 50. Acuérdate de la palabra que diste a tu siervo, palabra con la que me infundiste esperanza. Este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. Vamos a orar y después, si hay preguntas, tenemos unos minutos para preguntas. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque ella es suficiente y necesaria y porque tú nos las has dado para poder servir a otras personas. Señor, ayúdanos, danos sabiduría. Tu palabra dice que si pedimos con fe sabiduría, tú nos la darás. Ayúdanos a servir a otros, aún en medio de asuntos físicos y su enfermedad. Padre, no somos médicos todos nosotros, pero todos tenemos la palabra de verdad que puede hablar a la vida de personas que sufren. Ayúdanos y bendícenos en esta tarea para tu gloria en Cristo Jesús. Amén.